Hola chicos, sean todos bienvenidos a otra cápsula de optimización. En esta sesión trabajaremos optimización sin restricciones. Okay. El problema de optimización se encuentra en formato estándar. Sabemos x asterisco es igual a arg min x f de x, es decir, el valor de x que minimiza f de x. Trabajaremos con un problema de optimización en dos dimensiones y seleccionaremos la función treat para hacer esto. Okay, f de x igual a f de x1, x2 igual a x1 menos 1 al cuadrado más x2 menos 1 al cuadrado menos x1 por x2. Ok, como les comenté en la literatura, esta función se conoce con el nombre de la función treat. Y para que tengamos una idea un poco más clara de qué tipo de función, con qué tipo de función estamos trabajando, he preparado este pequeño sketch. Okay. Esta que está aquí es nuestra función treat. Y en este problema de optimización nos interesa encontrar el vértice de esta parábola. Básicamente x asterisco se encuentra aquí. Esto es x1 asterisco, x2 asterisco. Okay. Conocemos los pasos. Básicamente procedemos a utilizar las condiciones suficientes específicamente las de segundo orden, en donde si nuestro punto estacionario hace 0 la magnitud del gradiente, es decir, el vector gradiente se vuelve vector 0, y la matriz hessiana en el punto estacionario es definida positiva, entonces nos encontramos enfrente de un minimizador local. Y no solo el rótulo de minimizador local, también o adicionalmente es estricto. Ok, procedemos entonces a calcular el gradiente de la función, es decir, nabla f x1, x2. Nabla en este contexto es un operador que trabaja sobre dos variables. Consecuentemente nuestro vector gradiente tiene la forma nabla f x1, x2 igual a parcial f parcial x1 parcial f parcial x2. De las dos variables debemos calcular estos dos componentes. Ok, ahora esto es supremamente sencillo. Básicamente parcial f parcial x1 es igual a parcial x1 de la función x1 menos 1 al cuadrado más x2 menos 1 al cuadrado menos x1 que multiplica x2. Como estamos operando sobre la variable x1, la variable x2 pasa a ser constante. Si esto es 0, la derivada de esto con respecto a x1 es 2, x1 menos 1 por la derivada interna que es 1, y la derivada parcial de esto con respecto a x1 es simplemente menos x2. Esto resulta entonces en 2 x1 menos 1 menos x2. De manera similar procedemos a hacer el cálculo sobre la segunda componente del gradiente, parcial f parcial x2 es igual a parcial x2 de x1 menos 1 al cuadrado más x2 menos 1 al cuadrado menos x1 que multiplica x2. En este caso la función o todo lo que tenga x1 pasa a ser, o tras ser tratado como una constante, la derivada es 0. La derivada de esto con respecto a x2 es 2 x2 menos 1 por la derivada interna que es 1, y la derivada de esto con respecto a x2 es menos x1. Consecuentemente 2 x2 menos 1 menos x1. En este momento nos damos cuenta que la función, el gradiente de la función es 2x1 menos 1 menos x2, 2x2 menos 1 menos x1. Sabemos entonces que en un punto estacionario la magnitud del gradiente se hace 0.
es decir, nabla f de x1 asterisco, coma, x2 asterisco es igual al vector 0, 0. En este caso son dos dimensiones porque el vector gradiente depende, o la dimensión del vector gradiente depende de el número de variables que tenga el problema de optimización. Entonces procedemos a calcular cuál es ese punto crítico. Nabla f de x1 asterisco, x2 asterisco es igual a el valor 2x1 asterisco menos 1 menos x2, 2x2 asterisco menos 1 menos x1 asterisco, aquí también asterisco, ¿ok? Esto es igual a 0, 0. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es solucionar un sistema de ecuaciones lineales. El sistema de ecuaciones lineales tiene la forma 2x1 asterisco menos 2 menos x2 asterisco igual a 0 menos x1 asterisco menos 2 más 2x2 asterisco igual a 0. ¿Ok? Muy bien, del sistema de ecuaciones que tenemos, ya vemos esta ecuación 1, ya vemos esta ecuación 2. De la ecuación 1 podemos ver que x2 asterisco es igual a 2x1 asterisco menos 2. Y reemplazando esto en la segunda ecuación, obtenemos menos x1 asterisco menos 2 más 4x1 asterisco menos 2. Bueno, en este caso sería menos 4 porque estamos operando sobre toda la expresión, ¿ok? Menos 4. ¿De dónde sale esto? Pues básicamente podemos ver que esto que está aquí, chicos, no es más que 2 que multiplica a x2 asterisco, es decir, el valor este que está aquí, ¿ok? Ahora bien, bueno, esto es algo sencillo. Básicamente lo que tenemos aquí es menos 6. Por aquí tenemos 3x1 asterisco y consecuentemente tenemos que x1, bueno, como todo esto es igual a 0, ¿verdad? X1 asterisco es igual al valor 2. Procedemos a reemplazar este valor en la primera ecuación. Encontramos que x2 asterisco es igual a 2, 2, 2 y esto también resulta en 2. Consecuentemente, chicos, hemos encontrado que x1 asterisco, x2 asterisco es igual al valor 2, 2. En este momento simplemente hemos calculado un punto estacionario. No sabemos aún cuál es la naturaleza de este punto. Puede ser un mínimo o puede ser un punto de ensilladura, ¿ok? Ahora bien, dando un poco más de espacio, necesitamos verificar este punto en la matriz hessiana, es decir, nuestro tercer paso es verificar si nabla cuadrado f de x1 asterisco, coma, x2 asterisco es definida positiva, ¿ok? La pregunta es si es definida positiva. Listo. Entonces, primer paso, calcular la matriz hessiana. Básicamente debemos operar con nabla sobre el vector gradiente que ya acabamos de calcular. Es decir, esto es nabla cuadrado f x1, x2. Y ya sabemos que esto no es más que nabla de la primera componente del vector traspuesto y nabla de la segunda componente del vector traspuesto. Por el número de filas y el número de variables sobre las que opera nabla, tenemos una matriz resultante de 2 por 2. En síntesis, esto termina siendo igual a lo siguiente. Básicamente es parcial 2f, parcial x1 cuadrado, parcial 2f, parcial x2, parcial x1, parcial 2f, parcial x1, parcial x2, parcial 2f, parcial x2 cuadrado. ¿Ok? Muy bien, ya sabemos que esta parte de aquí corresponde con nabla parcial f parcial x1 traspuesta y que esta parte de acá corresponde con nabla de parcial f parcial x2 traspuesta.
Adicionalmente, recordemos, la matriz hessiana es una matriz simétrica, por lo tanto los elementos que se encuentran por fuera de la diagonal principal en este ejemplo son iguales, es decir, estos valores de aquí, parcial 2f parcial x1 parcial x2 es igual a parcial 2f parcial x2 parcial x1. Listo. Procedamos entonces a hacer los cálculos. Parcial 2f parcial x1 cuadrado es lo mismo que parcial x1 de la primera componente del vector, es decir, del valor 2x1 menos 1 menos x2. Nuevamente, aplicando el operador diferencial únicamente con respecto a la variable, encontramos que este valor que está aquí es 0, mientras que el valor que se encuentra acá es igual a 2. ¿Okay? Muy bien. Ahora, calculando con respecto a las derivadas cruzadas, en este caso tenemos el valor para parcial 2f parcial x1 parcial x2 es igual a parcial 2f parcial x2 parcial x1, y eso es igual a parcial x1 de la derivada cruzada, es decir, de la derivada con respecto a la segunda variable. Por lo tanto, nos queda aquí 2x2 menos 1 menos x1. La idea es la misma. Esto es una constante, estamos operando con respecto a x1 y por lo tanto aquí resulta un menos 1 y esto es igual a menos 1. Por último, tenemos el valor para parcial 2f parcial x2 cuadrado. Esto es igual a parcial x2 de la expresión 2x2 menos 1 menos x1. Y esto resulta en el valor similarmente al primer caso, cuando estamos operando con respecto a x1, acá es 2. ¿Okay? Hemos encontrado entonces que la matriz hessiana para la función treat es nabla cuadrado f x1, x2 igual a 2 menos 1 menos 1 y 2. Entonces, en este punto tenemos la matriz hessiana. Noten inmediatamente que esta matriz también es válida para nabla cuadrado f x1 asterisco x2 asterisco, sencillamente porque la matriz es constante. Claro, esperábamos esto, ya que la función con la que estamos trabajando es una función cuadrática y al tomar su segunda derivada, pues resulta en una función constante. Ahora bien, para calcular básicamente verificar si la matriz es definida positiva o no, nos apoyamos nuevamente en la ecuación característica de la matriz. Parcial nabla cuadrado f x1 asterisco x2 asterisco menos lambda que multiplica ahí igual a 0. Esa es la ecuación característica. Colocando entonces en contexto, determinante de nabla cuadrado f x1 asterisco, x2 asterisco menos lambda por i es igual al determinante de 2 menos 1 menos 1, 2 menos lambda que multiplica la matriz identidad de dimensión consistente. Esto que está aquí es exactamente igual al determinante de la matriz 2 menos lambda menos 1 menos 1, 2 menos lambda. El determinante de esta matriz, una matriz de 2 por 2, básicamente es multiplicamos los elementos de la diagonal, me queda 2 menos lambda al cuadrado y le restamos los elementos de la diagonal cruzada, ¿no? Básicamente los elementos que se encuentran por fuera de la diagonal. En este caso me queda entonces menos, que multiplica, menos sería en este caso menos 1 por menos 1, simplemente es 1, quitando me queda el 1 acá, ¿okay? Y esto es igual a 0. Debemos encontrar entonces las raíces de esta expresión que se encuentra aquí. Ok, trabajemos un poco en la expresión. Tengo entonces el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ok, menos 1, simplificando esto, pues básicamente obtengo, y organizando términos, lambda cuadrado. Ok, tengo más 3 y bueno, organizando términos, menos 4 lambda más 3 igual a 0. La raíz de este polinomio podemos calcularla trabajando con radicales, ¿no? Básicamente aquí hay un implícito, a esto lo llamamos A este 4 lo llamamos B, a este C,
y sabemos que lambda es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. Bueno, este sobre, aquí uso un poco, es solo a partir de aquí, ¿ok? Entonces hagamos el cálculo, veamos cuáles son esas raíces. Lambda es igual a 4 más o menos la raíz cuadrada de 16 menos 4 veces a por c, o sea, básicamente estamos hablando de 2, ¿ok? Sobre 2 veces a, o sea, 2. Esto que está aquí adentro, 16 y 12, 16 menos 12 tenemos 4, tendríamos la raíz de 4, ¿no? Y la raíz de 4 posiblemente nos da dos valores acá. Esto es igual a 4 más o menos 2 sobre 2, ¿ok? Entonces, cuando tomamos la raíz positiva, encontramos, cuando tomamos el signo positivo, encontramos la primera raíz. Lambda 1, en este caso sería 6 entre 2, es 3. Si tomamos la raíz negativa, en nuestro caso sería 4 menos 2, 2 sobre 2, lambda 2 es simplemente 1, ¿ok? Como ambos valores son mayores que 0, lambda cuadrado de f de x1 asterisco x2 asterisco es definida positiva. Esto implica lo siguiente, que x1 asterisco x2 asterisco igual a 2, 2 es un minimizador local. Y repito e insisto siempre, no es solo un minimizador local, sino que es estricto y pues tiene sentido, estamos hablando del vértice de una parábola, ¿ok? Entonces, una vez tenemos este análisis hecho, nos damos cuenta inmediatamente que lo que encontramos efectivamente, el punto estacionario que encontramos inicialmente, que hacía 0 la magnitud del gradiente, es un punto, en este caso, mínimo y estricto. ¿Ok? Entonces, para finalizar, nunca olviden los pasos. Son pasos supremamente sencillos. ¿Ok? Primero calculamos el gradiente. Segundo, encontramos x asterisco tal que el gradiente se vuelve vector 0. ¿Ok? Luego probamos nabla cuadrado f x asterisco y validamos si es definida positiva. Si esto es ok, entonces básicamente, chicos, estamos frente a un minimizador local. Si no, entonces no es un minimizador local. Listo, chicos, eso es todo en esta sesión. No olviden suscribirse para estar atentos a las actualizaciones cada vez que postee un video.